Héctor Abad Faciolince recoge el último verso de un poema de Eduardo Carranza para darle el título a su última novela, Salvo mi corazón, todo está bien. Héctor, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Héctor, pensó en la historia de un sacerdote que está a las puertas de un trasplante, esperando un trasplante, cuando estaba siendo operado del corazón, antes, después. ¿Cuándo tuvo la corazonada de escribir esa historia? Bueno, esta historia yo la quise escribir desde que en la realidad ocurrió. A mediados de los años 90 del siglo pasado, un sacerdote real en el que está inspirada la historia, Luis Alberto Álvarez, se enfermó efectivamente del corazón, tenía que someterse a un trasplante y se fue a vivir a una casa de una mujer recién separada con 2 niños, con una empleada sin marido y con una niña. Y a mí eso de que un cura se fuera a vivir a una casa de familia, claro, con 2 mujeres siempre me pareció una historia. Pero en el ambiente de la pandemia, cuando todos nos sentíamos como amenazados de muerte, y yo tenía ya una pequeña afección cardíaca, esa historia se me volvió como obsesiva. Y yo dije, esta vieja historia que quiero contar hace mucho tiempo, le llegó el momento. Ah, eso está bien. Entonces ahí me metí. Y durante la escritura del libro, a mitad de la escritura del libro, no, más allá de la mitad, que me dieron una beca para ir a escribir en México 3 meses, en la casa donde García Márquez escribió 100 años de soledad. Conozco la casa. La que ahora es de la Fundación para las Letras Mexicanas. Bueno, allá fui yo pues muy atemorizado, muy intimidado, y allá escribí 3 meses, escribí varios capítulos, y allá empezó a dolerme mucho más el pecho, a darme unas anginas, cuando yo nadaba. Entonces al regresar la cardióloga me dijo, no, ya sí, hay que operar, claro, hay que abrir ese corazón, hay que operar, hay que cambiar una válvula. Yo dije, bueno, deme un mesecito, yo acabo la novela porque uno no sabe cómo le va a ir. Es inevitable pensar en la muerte cuando uno se somete a una cirugía de esas. Sí. ¿Eso lo forzó a escribir, a acelerar el proceso? A terminarla, a entregarla por si algo salía mal, porque a uno más o menos lo matan en esas operaciones. Uno está varias horas con el corazón detenido, pulmones colapsados, temperatura por debajo de lo normal, uno es una especie de fiambre, sí, es complejo, en las manos de otros. Cuando yo veo los agradecimientos al final encuentro que dice, mi propio corazón me sirvió de maestro en esta historia. Es verdad. ¿Cómo lo educó? Pues lo que pasa es que cuando uno se enferma de ese órgano tan metafórico, uno empieza a sentirlo a toda hora, a pensar en eso a toda hora, a dormir con él, a ser consciente, a ser muy consciente del cuerpo, entonces, y del peligro, uno se siente como amenazado. Entonces, como que pude meterme en el personaje de una manera mucho más profunda. De algún modo yo ya en ese momento sí podía sentir como el protagonista de la novela. Es muy difícil escribir de lo que uno no ha vivido. Eso usted lo ha vivido y puede escribirlo con mayor claridad. Yo quería escribir algo completamente ajeno a mí. Sí. Vidas de curas, yo no soy creyente ni religioso. Sí, claro. Quería escribir algo muy alejado de mí, pero terminó siendo una cosa íntima precisamente por la enfermedad del corazón. Bueno, usted tuvo que estudiar medicina. Cuando uno lee esto, eso parece que es un estudiante de medicina. No sé si de primer semestre o de segundo. Entonces, me pregunto, ¿cuánto estudió de medicina y cuánto le dejó su padre de la medicina para también iluminar esas páginas? Bueno, yo estudié aquí medicina un semestre. Ah, ¿le sirvió el semestre? No, no me sirvió nada, en la Javeriana. Pero mi papá sí nos contaba permanentemente cuentos muy médicos. Cuentos con todos los monstruos de mi papá, no eran fantasmas, ni patasolas, ni dragones. Eran virus, eran bacterias, espiroquetas pálidas, eran bacilo de Hansen, era no sé qué. Entonces todo lo que nos atacaba el cuerpo en los cuentos infantiles de mi papá eran así. Y a mí siempre me ha encantado la medicina, las enfermedades. Y esta es una novela, como le dije ahora, del virus, de la pandemia. Entonces es una novela también muy médica. Y leí muchos libros de divulgación sobre el funcionamiento del corazón. Entonces, pues porque yo me obsesioné con el mío y me obsesioné también con el corazón del gordo. Claro, así le decían, ¿no? El gordo. Sí. Bueno, muchos no conocimos, por supuesto, a Luis Córdoba, cuyo nombre real es Luis Alberto Álvarez Córdoba, sí, ¿cierto? Tocayo suyo. Mi tocayo, además. Bueno, ¿cómo lo conoce usted?
Lo conocí en el Colombo Americano, él daba unos cursos de historia del cine y lo conocí en un curso de neorrealismo italiano. Yo no había ido a Italia, yo no sabía italiano y él nos iba traduciendo las películas del neorrealismo italiano. Él no decía que era cura, él iba siempre de civil, él era casi de 1,90, muy gordo, lleno de entusiasmo por el cine y entonces lo contagiaba ese entusiasmo. Contagiaba el entusiasmo, fue columnista además de Sí, colombiano, él ¿no? todos los domingos tenía una página de cine entera, una sábana. Y nosotros íbamos a cine y comentábamos la película y después decíamos, pero vamos a ver qué dice Luis Alberto, que era el crítico de cine más importante, pues de Antioquia sin duda, pero yo creo que uno de los, o el mejor de Colombia probablemente. Me gustó mucho ese relato que hace usted cuando Darío Arizmendi lo entrevista, Sí. no, porque trabajaba en el periódico El Colombiano, Darío Arizmendi era el jefe de él. Él fue el que lo mandó, el que lo llamó y le dijo, venga, haga cine aquí. Eso, y uno encuentra ahí un episodio de un sacerdote muy liberal, porque él no se dejaba censurar. No. Esa anécdota en particular con Darío Arizmendi, cuando él le dice, oiga, como que le llama la atención un poquito, Pues ¿cómo es que El esa Colombiano, un periódico súper conservador, Claro. lo que tenía de cine era un recuadro que se llamaba Clasificación Moral de las Películas, que escribía un cura muy godo, Humberto Bronx era el seudónimo. Y él, pues, Luis Alberto quería que quitaran eso, porque había películas prohibidas para todo público. Pero le advirtió a Arizmendi, bueno, puede ser que el padre Bronx ponga prohibida para todo público esta película y yo la ponga como la mejor de la semana. Y bueno, entonces, y creo que eso pasó muchas veces. Sí. Uno encuentra mucha realidad en esta novela, ¿no? Sí, pero una realidad como muy distinta a la de Medellín de los años 70, 80, 90. Ajá. Que la realidad de la que siempre nos hablan es la de la mafia, Sí. la de la violencia, la de los miles y miles de muertos cada año. Pero había ahí como un refugio de la cultura, un refugio de la música clásica, de la ópera, de la música en general, del cine, de la belleza. Y ese refugio está en la memoria de muchas personas, porque esta novela yo la escribí con los amigos de Luis Alberto. Ellos Sí. me contaron las historias. Yo también Sí. lo conocí, yo también fui amigo, pero ellos mucho más. Entonces es una novela contada con la memoria de la amistad y de la gente en la que él influyó. Sí, Tipos como Víctor Gaviria, como Sergio Cabrera, como críticos de cine actual, como, en fin, muchos amigos, otros curas, íntimos amigos de él. La belleza de esta novela es ese valor de la amistad y obviamente el otro tema grande es la religión. Pero es una religión de un sacerdote que la profesa muy libremente, es muy liberal. El Concilio Vaticano II, esa defensa también de salirnos como de la cueva para meternos en la modernidad. ¿Cómo era ese sacerdote en la vida diaria, en ese vivir de la iglesia frente a su vivir y lo que pensaba? Bueno, mi amistad con él sobre todo fue una amistad de comilonas, porque a él le encantaba comer. ¿Ah, sí? Y a mí Sí. también me gusta mucho comer. Entonces, como la amistad siguió cuando yo me fui para Italia y volví con mi esposa, era que lo invitábamos a comilonas italianas y comíamos mucho y tomábamos vino. Él gozaba, él era un cura que gozaba, que no partía, que no sufría ese dualismo de cuerpo y alma. Para él todo era lo mismo. Sí. Y para él la vida era un regalo. Él decía que el único pecado que uno podía cometer era no aceptar la vida como algo gozoso y como un regalo. Entonces era un cura muy vital, Claro. para el que la vida, el cuerpo, todo era bonito. Era alguien que amaba la belleza, Sí. la vitalidad, el goce de vivir, las buenas películas, las películas de amor, las dramas de amor de la ópera. Es decir, sí, además era cura, pero eso no era lo más importante. Bueno, hay el escenario de la paternidad, que es otra de las Otro aristas de la tema, novela, sí. que es muy interesante. El padre Córdoba terminó viviendo con 2 mujeres, como me contaba Héctor y como lo cuenta acá, con 2 mujeres y 3 niños. Sí. Y descubre la belleza de la paternidad. Me voy a ir a una frasecita que encontré, que para mí es como la sustancia, una de las sustancias máximas de la novela. Ah, bueno, me gusta mucho y- que cite. No, es que hay una cita que me encantó. En la página 158 la anoté ahí para que no me fuera a olvidar. Es muy breve, pero me parece Sí. que recoge la sustancia. Muchas veces había pensado, e incluso lo había dicho en alguna entrevista, que lo que para él era el sacrificio más duro del sacerdocio, que lo que para él
era el sacrificio más duro del sacerdocio, no consistía en renunciar a la libido, a los placeres de la carne, sino renunciar a la paternidad. Sí. Eso me parece a mí que abre un debate, y es los tipos de familia de los que finalmente se habla acá. Sí, es decir, hay sí. muchas posibilidades. Sí, cada vez más, afortunadamente. Pues sí, es que mire, lo correcto hoy y lo corriente y lo manido incluso, es que si sale un sacerdote en un libro cualquiera y además hay niños, pues el sacerdote es un perverso y un pederasta. Este en cambio llega a esa familia y es un padre de familia, llega a ocupar el papel del padre que se fue, en una sociedad como la colombiana donde hay gran escasez de padres, donde los hombres fecundan y se largan. Y él con esos niños lo que hace es enseñarles cine, música, juegos, y él está fascinado con esos niños. Y él, digamos, lo que más lo hace pensar en su propia vida y en su propia renuncia, más que la sexualidad, es no haber podido ser también padre. Padre en una familia típica, donde hay 2 mujeres, y luego el narrador del libro, que es otro cura de mente muy abierta. ¿También lo conoció? También lo conocí, en parte está modelado sobre alguien y en parte es inventado. Está esa defensa de que cuando hay amor, ni la iglesia, ni el Estado, ni nadie se debe meter a juzgar si esa pareja y si esa familia es pecaminosa o es perversa o es lo que sea. No, lo que une el amor, lo que une a 2 adultos, si es amor, está bien. Sí. Y ellos lo defienden. Es herético sí, dentro de la iglesia, pero es una herejía conveniente que disminuiría mucho el dolor inútil que tan frecuente es en estas sociedades y en otras. El padre Luis incluso es un ser humano, que hay una mujer allí que es Darlis, que finalmente lo mueve, le sacude el piso de alguna manera. Sí, Darlis es una costeña alegre, desinhibida, tranquila, feliz, además hija de un sobandero de Cereté. Ella le hace masajes a... Entonces él se le hinchan las piernas y bueno, y ella lo convence. Es que yo no le voy a hacer nada, déjese tocar. Él que lleva 35 años sin que nadie le ponga una mano encima. Es una vida muy dura la de los sacerdotes. Y él finalmente se deja y entiende que cuando María Magdalena abrazaba a Jesús o le lavaba los pies o le echaba perfumes, era un ejemplo muy bonito de corporalidad, que no tiene por qué la iglesia apartarse de eso, que volverlo todo disque amor espiritual y sublimación del amor físico. No, el cuerpo tiene exigencias que Luis finalmente aprende a recibir mientras espera el corazón de repuesto. Cuando él dice que si le va bien con la operación y sale victorioso de la operación. No diga tanto. Ah, sí, bueno, está bien, entonces no lo digamos, pero estuvo bien que hayas parado ahí. Listo, no diga tanto. Bueno, yo siempre leo a Héctor Abad con un diccionario a la mano. Tampoco pues, tan difícil. No, pero es que no, a mí me da mucha pena, pero por ejemplo, es este diccionario. Ah, bueno. Palabras sueltas. ya entiendo. ¿Sí? La verdad no son palabras, no, pues obvio que no. Pero es que este diccionario está cumpliendo 20 años, Héctor. Si no se acordaba. Me acordaba, no. Se llama Palabras Sueltas, sí, también de Héctor. En realidad esta es una Biblia que yo tengo ahí al lado y yo la leo mucho, porque a mí me ayuda mucho a entender cosas, sí, porque tiene mucha luz. Y busqué una palabrita que es la palabra celibato. ¿Por qué quiero hablar de la palabra celibato? Porque finalmente aquí hay también una mirada hacia el celibato, una Alberto, crítica. yo no me acordaba que la palabra celibato estaba en... Pues le va a leer un pedacito. Eso se llamaba también diccionario personal. Sí, porque esto va de la A a la Z como este libro. Sí, es verdad. Además, ¿no? Sí. Porque aquí los capítulos no van 1, 2, 3, 4, sino A a la Z. Sí. Mire lo que encontré. A ver. Para acordarle, ¿no? Sí. Entonces dice, nunca he podido entender la creencia católica de que a Dios le agradan más las personas que se abstienen del sexo. Supongo que así como en la alimentación la mejor salsa es el hambre, meses de abstinencia le infunden sexapil hasta una escoba. El ideal del papado parece ser producir eunucos para el reino de los cielos. Eso es una maravilla. Ese es un título, Eunucos para el reino de los cielos, de una teóloga alemana. Ajá. Y es un título muy bueno. Y ella lo toma, yo creo que de San Pablo, aunque no literalmente. Y es muy triste que eso haya pasado, porque la iglesia primitiva no era así. En la iglesia primitiva se podían casar,
y en la Iglesia de Oriente los ortodoxos también. Creo que los obispos no, pero al menos los curas normales sí. Y los rabinos se casan y los protestantes se casan. Ellos tienen motivos, no es que la Iglesia no tenga pues argumentos. Ellos Pero dicen, ¿por qué la iglesia persiste en el tema del celibato? un argumento es, y es fuerte, es que cuando uno tiene hijos, yo no sé si usted tiene hijos, Sí. cuando uno tiene hijos, uno quiere a esos niños o niñas o adultos ya más que a nadie. Y entonces les dedica mucho tiempo. Y ellos tienen que dedicarles pues al rebaño del Señor, a todas las ovejas por igual. Sí, sí, sí. Entonces que les van a dedicar mucho tiempo a los hijos, a las peleas conyugales, a la esposa. El argumento es válido, pero entonces, ¿por qué no hacerlo voluntario? Simplemente los que quieran dedicarse enteramente no sé, al Claro. Señor, que sean como monjes, etcétera, muy bien, pero que los que no, y los que no se sientan capaces, Claro. y los homosexuales, que son muchos dentro de la iglesia, que los dejen vivir con su cuerpo y con su amor como ellos lo decidan. Eso sería mucho más compasivo, mucho más natural, más bonito. Yo no soy católico y no puedo darles consejos a ellos, pero sí lo puedo comentar. No es católico, pero le dedicó el libro a una católica ferviente. Eso sí, a la mamá. Cecilia, que se murió hace un año y pico. Sí, porque ella sufría mucho con mi ateísmo, entonces cuando ella ya en la pandemia empezó como una decadencia física muy marcada, yo dije, le voy a hacer como un homenaje a mi mamá, que creció con unos tíos curas, y sí, demostrándole que sí, que yo también conozco sacerdotes buenos, sacerdotes dedicados a la vida, a la cultura, a la belleza, y para los cuales la demostración de la existencia de Dios es, por ejemplo, la música de Bach, pero no las pruebas de Santo Tomás de Aquino, no argumentaciones filosóficas muy elaboradas, sino algo muy sentido en el mismo cuerpo, en la belleza del mundo. Bueno, Héctor, muchas gracias. Entonces, Gracias, Alberto. Nos Gracias. ha dejado Salvo mi corazón, todo está bien, una hermosa novela de verdad que vale la pena que la leamos. Héctor, gracias. Gracias, Alberto.